lo que es el principio de proporcionalidad, en este caso hablando de la sanción penal, es un poco contraproducente, en el sentido de que el clima de violencia que últimamente se viene viviendo en nuestra sociedad, ¿no?, hace que las voces más duras soliciten, ¿no?, que se impongan penas más altas, e inclusive se dé de manera demagógica o de manera un poco histriónica, por no decir otro término, la pena de muerte, sabiendo que eso es una inviolabilidad jurídica. En ese sentido, la Administración de Justicia, en fin, los magistrados penales tienen una función y una tarea muy delicada, la de encontrar un equilibrio entre la sanción, la acción de la gente y el impacto en la sociedad. Es por eso que un poco, remitiéndonos al conocimiento de este tema, vamos a tener que remontarnos un poco brevemente. No vamos a hacer ninguna evolución doctrinaria, porque muchas veces la doctrina ayuda, pero la realidad es tan concreta que a veces nos hace perder en ese sentido. Vamos a hacerlo, como me decían a mí mis maestros antiguamente, que el derecho penal sea entendido hasta por un niño de 6 años, porque solamente así se va a lograr con cabal comprensión entender la función de la pena, entender la función del derecho penal y entender la función de nosotros, abogados, hoy futuros abogados que tenemos en nuestra sociedad. Es por eso que nosotros vamos a remontarnos brevemente a lo que es el derecho penal. El derecho penal, ustedes bien saben, no voy a decir nada nuevo, es un instrumento de control social. Ese instrumento de control social básicamente en dos aspectos, ¿no? Un control social primario que lo da fundamentalmente la familia, las costumbres, los hábitos de un determinado grupo social o una realidad. En el Perú, como ustedes saben muy bien, tenemos una pluralidad de culturas que convivimos y sobrevivimos conjuntamente. Es por eso que nuestros mecanismos de control social deben ser ajustados a cada entorno o realidad social, no solamente a nivel de lo que es el control social primario, lo más cercano. De ahí viene el control social secundario, o que ya es propiamente el sistema penal que va a disponer la sanción de las penas correspondientes. Nosotros vamos a entender que este control social, decimos ahí, es usado como un proceso de criminalización, es decir, la sociedad misma va a definir aquellas conductas que puedan ser reprimibles con una sanción penal. En ese sentido, el control social va a ayudar y va a ser muy importante para los efectos de garantizar aquellas conductas que de una u otra manera lesionan la vigencia de la sociedad. En el Perú tenemos lamentablemente un poco la cultura de legislar por legislar, o de criminalizar por criminalizar. Tenemos el hecho más resaltante de hace unos años atrás, simplemente el hecho de agravar conductas, ¿no?, que no tienen razón de ser. Fundamentalmente, vamos a definir una conducta, no me acuerdo el artículo exactamente, hay un delito que se llama ofensa al honor de los muertos, ¿no? Ese delito se refiere a aquella persona, sanciona y reprime a aquella persona que ingresa a un cementerio y extrae, ¿no?, simplemente los restos, destruye o altera simplemente el camposanto de una persona. Ese es un tipo penal, una conducta adecuada por ese proceso de criminalización, pero en la práctica, ¿cuántas denuncias tenemos por ese delito? Yo hasta el momento tengo más de 11 años trabajando como servidor judicial y como magistrado y no he visto una sola denuncia. Entonces necesitamos que ese proceso de criminalización sea más racional. No busquemos legislar por legislar. Y una de las fuentes son ustedes, los estudiantes, los maestros, que vamos a enseñar en ese aspecto. Y en el derecho penal tenemos que ser más delicados todavía. ¿Por qué? Porque acá, como dice, la naturaleza del derecho penal es la última ratio leis. Es lo último, el último control que tenemos que hacer nosotros. No podemos criminalizar una conducta sin haber agotado otros mecanismos de control social previos. Entonces es importante tener esto en cada una de ellas para definir y llegar al punto que nos va a tocar, que es
proporcionalidad de las penas. Entonces, si no actuamos de una racionalidad de vida, vamos a criminalizar conductas que nos van a simplemente generar más desorden social. Función del derecho penal. Esa criminalización de toda conducta tiene que ser en función a eso, al derecho penal. ¿Cuáles? Los bienes jurídicos. La defensa, protección, cuidado de los bienes jurídicos. Ustedes pueden darle el concepto amplio que nuestra doctrina nos puede dar de los bienes jurídicos que protegen nuestra sociedad. Entonces, la función del Estado es proteger, cuidar, velar por la integridad de estos bienes jurídicos. Para eso, dicen, se crean principios, reglas, con las cuales cómo se va a tratar el delito. Las conductas prohibidas quedan descritas. Simplemente el verbo rector, como dice que cuando se mata a otra persona, es el que mata a otro, el homicidio simple. Y las conductas agravadas ya van en las figuras del asesinato, el homicidio calificado, el parricidio, el infanticidio, en fin, todas las conductas. Prevé las penas y las medidas de seguridad, así como también nos señalan los parámetros de cómo se van a ejecutar estas penas. Y sobre todo, finalmente, qué garantías vamos a tener toda aquella persona que de una u otra manera esté imbuida en un proceso penal. Entonces, esa es la función del derecho penal, esa es la función que nosotros tenemos que tener en claro para los efectos de llegar a un cabal entendimiento de la proporcionalidad de la pena. Y acá también es importante resaltar, para llegar a eso, para ser proporcionales ante una sanción, debemos entender, partir por política criminal. La política criminal, dos conceptos básicos. La primera, vamos a entenderlo como una respuesta del Estado, ¿no? Que simplemente es la obtención y realización de criterios directivos en el ámbito de la justicia penal, lo que sucede diariamente. Ahora, por ejemplo, se han dado algunos lineamientos en los temas de reincidencia y habitualidad, que creo que también han escuchado en la exposición anterior. Esa es la respuesta del Estado frente a un hecho concreto, que es la violencia y sobre todo el aumento e incremento de la criminalidad. Entonces, eso es una respuesta del Estado. El otro concepto va a ser la respuesta de la sociedad, ¿no?, frente al fenómeno de la criminalidad. Ojo, el Estado es el ente que va a tener control social sobre todos nosotros. Pero en estos conceptos, nosotros creo y asumimos la posición que debe ser respuestas de la sociedad al proceso de criminalidad que sucede en la ciudad. Tenía un estrecho sendero, ¿no?, que no tenía pista, fue una trocha causal, ¿no? Y por lo alejado, ¿no?, y las características de este colegio, ¿qué sucedió? Los delincuentes, los criminales, empezaron, ¿no?, a violar, robar, ¿no?, a todas las personas que transitaban por este sendero. ¿Qué sucedió? Lo primero que hicieron, ¿no?, los que reclaman justicia, los que reclaman o controlan nuestra ciudad, dijeron, ¿no?, aumento de penas, pena de muerte, gritaron todos, ¿saben qué unísono? Y unas voces pequeñas dijeron, no. ¿Por qué? Porque ese pueblito no era toda la sociedad. Entonces, por ese hecho, no se podía cambiar toda nuestra legislación. ¿Y qué empezaron a hacer? Trabajando policía criminal. Lo primero que hicieron, ¿no?, es ponerle pista a ese tracho. Le pusieron una pista. Algún miembro del derecho penal, algún docente universitario, algún magistrado, algún experto, ¿no?, una pista, una vereda. ¿Qué hicieron? Hicieron gestiones contra el alcalde para los efectos de garantizar una ronda policial, ¿no?, en determinadas horas que se habían identificado como puntos críticos. Empezó la ronda, la policía. Después de eso, se organizaron los propios padres y establecieron una especie de junta escolar para que en determinado horario salieran o estuvieran también presentes para los efectos de que tus hijos salieran del colegio y se evitaran estos hechos. Tasa de criminalidad en un mes anterior, 120 casos. Al mes siguiente de haber hecho estas medidas alejadas del derecho penal, ¿qué sucedió? Tasa de criminalidad, cero. Se tuvo que hacer algo ahí
modificar una legislación, se tuvo que hacer simplemente una drástica sanción, imponer eso, no. Entonces, entendamos eso. Política criminal debemos entenderlo, ¿no?, como una respuesta de la sociedad, en la cual el Estado es parte de eso, pero también somos parte de nosotros. Y esa respuesta tiene que ser a nivel integral, porque si no simplemente va a ser respuesta de Estado. Entonces, debemos entender esta política criminal de un sentido amplio, un sentido que involucre a todas las esferas de nuestra sociedad. Y uno de los puntos que también se tiene que entender es en el aspecto de la teoría de la pena. La pena, ¿qué tendrá que proporcionar la pena? Vamos a ver la pena también. La pena, como ustedes saben muy bien, es lo principal en el derecho penal. Es su característica fundamental. Su origen está vinculado con el origen del mismo sistema punitivo. Y quizás es la forma de control social más importante que utiliza un Estado para garantizar su supervivencia como tal. ¿No? Si un Estado agrava determinadas conductas, simplemente el Estado está aplicando ese control social directo a través de la pena. Entonces, esto es importante saber. Ahora bien, teorías de la pena, vamos a hacer algo genéricos nada más, ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Son las teorías absolutas, la retribución o el famoso la ley del talión que empezó inicialmente, poco a poco se fue mejorando, las teorías relativas a la prevención general, la prevención especial, y ahora actualmente las teorías mixtas, en las cuales se caracteriza la teoría diferenciadora y la teoría unificadora dialéctica. Vamos a ir avanzando propiamente para llegar a nuestro tema y culminar de manera breve, rápida y sencilla a entender un poco más lo que es este principio tan importante del derecho penal. Entonces, veamos la pena en nuestro Código Penal. El artículo o el título preliminar de nuestro Código Penal es bastante importante, porque ahí está registrado quizás las normas y pautas que nosotros, los aplicadores del derecho, tenemos que seguir. En el título 9 del Código Penal, o del Código Sustantivo, como lo conocemos nosotros, tenemos siempre lo importante, la principal característica que va a ser de la pena, ¿no? Una función preventiva, protectora y resocializadora. ¿Ya? Entonces, esa función preventiva, ¿no?, como ustedes saben muy bien, es prevención. Tómenlo como prevención general o tómenlo como prevención especial. Nosotros los magistrados, ¿no?, bien o mal, porque digo que muchas veces somos seres humanos y podemos errar, pero nosotros aplicamos esa prevención general, inclusive al momento de dictar nuestra propia sentencia. Para muchos no es fácil decir el criminal, un ejemplo concreto, ¿no?, cualquier caso que pueden tomar ustedes, el famoso Papita que está de moderno, o Joran Scott, cualquier caso que ustedes pueden tenerlo en cuenta, ¿no?, va a merecer una sanción, pero el magistrado no va a ver solamente la sanción, sino tiene que ver todos esos factores que conllevan a imponer una sanción, porque no es fácil sancionar a una persona a 8, 10, 15, 20 años de cárcel, sabiendo que se le anula prácticamente su vida por las condiciones de carcelaria que sufre, sabiendo que ese hecho conlleva a una desgracia familiar. Entonces, nuestro código establece ciertos parámetros, ciertos lineamientos: preventiva, protectora y resocializadora, función principal. Las clases de penas las tenemos ya: pena privativa de libertad, la temporal y la cadena perpetua. Ustedes saben que la temporal simplemente va de 2 años, ¿no?, hasta 30 o 35, muchachos. Están muy bien, me parece muy bien. Tenemos la medida limitativa de derecho, la multa y la respectiva de libertad, expatriación y expulsión. En este caso, por ejemplo, hay una cierta observación, es una agravación más de la pena.
El caso más simbólico es de este ciudadano Josip, ¿no? Que se le aplicó la sanción de expulsión, ¿no? Porque la expatriación solamente es a connacionales. Entonces ahí estamos, son las clases de pena. Y la aplicación de la pena va a ser en función de dos parámetros, nuestro artículo 45 y 46 del Código Sustantivo, ¿no? Y ahí algunos lo alegan el 46A, que establece una penalidad especial en determinados casos. No estoy muy apegado con la tecnología. Entonces, tenemos lo primero, penas privativas de libertad. El otro rubro va a ser las medidas de seguridad, fundamentalmente básica 2, internamiento y tratamiento ambulatorio. Sus fines, curación, tutela y rehabilitación. Me dice curación, un error material. Tutela y rehabilitación. Estas medidas de seguridad, que no son muy conocidas, ¿no? Porque son casos específicos y concretos y escasos también, solamente está dirigida a evitar que el sujeto que constituye un peligro llegue a cometer un delito. Hace unos días pasó este caso, lo voy a narrar brevemente. Una persona sancionada por actos contra el pudor, 6 años de pena de internamiento, se encuentra en el Emilio Baltizán. Desde el 2009 cuenta con tres informes favorables de los psiquiatras que dicen que ya está con alta médica. La enfermedad que este señor tiene es esquizofrenia. ¿Ya? Es controlable a través de la medicación, pero el problema era que este tenía antecedentes de recaídas muy fuertes, muy graves, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Hay un pedido de que el interno, ¿ya?, deje, en base a los informes psiquiátricos, que deje simplemente ya su estancia dentro del hospital y pase a un tratamiento ambulatorio. ¿Qué va a hacer el juez? Si ustedes revisan nuestra legislación de procedimientos penales, no hay una norma específica que regule lo que es un proceso, ¿no?, de este tipo, de semilibertad. No hay. En el nuevo Código Procesal Penal sí hay, se llama el proceso de seguridad. Pero ante un pedido de libertad nosotros también tenemos que resolverlo. Nosotros, los magistrados, ya debemos olvidarnos que solamente somos los aplicadores del derecho, sino también tenemos una función más importante, creadores del derecho. ¿Por qué? Porque al aplicar una norma en un caso concreto, simplemente tenemos que buscar una solución. Retomando el caso brevemente, pedido procedente, 3 informes médicos favorables para que se haga tratamiento ambulatorio, y por la enfermedad yo tomé solamente una previsión. Quise que los familiares más cercanos concurrieran a mi despacho y de una u otra manera me puedan dar, en una pequeña audiencia, me puedan dar simplemente la seguridad que van a acompañarlo o van a estar apoyándolo al interno, ¿no?, en su tratamiento en libertad. Llegado ahí, vino la conviviente, ¿no?, junto con la mamá, la impulsora de esto, dijo no estoy de acuerdo. Vino el hijo, vino la hermana, ¿no? Igual dijeron no podemos apoyarlos, ¿sí?, que esté todavía recluido. ¿Por qué? Porque ya tiene antecedentes de recaídas. Entonces, el único pedido y la única persona que está asumiendo toda la responsabilidad es su madre, 73 años. Imagínense, va a ser capaz de brindar un apoyo, no solamente el económico, un apoyo integral para esta persona. Es evidentemente, ya la resolución simplemente cae por su propio peso. Entonces, en este tipo de cosas, la proporcionalidad de la pena, la proporcionalidad en la ejecución de esta pena tienen que ser bien analizado. La doctrina es hermosa. La doctrina nos enseña ciertos parámetros en los cuales podemos adecuar esas conductas, legislar sobre derechos, legislar sobre situaciones, analizar situaciones, definir actos,
pero lo que no nos puede a nosotros tampoco decir es simplemente cómo actuar en un determinado caso concreto como este.